Nueva dimisión en el PSOE, esta vez del senador por Valladolid Javier Izquierdo. A Pedro Sánchez no dejan de crecerle los problemas. A este caso hay que añadirle las renuncias de otros dos miembros del partido, acusados de acoso sexual, y también la de Francisco Salazar, apartado por las denuncias de sus compañeras. Buenas tardes. La renuncia de Izquierdo llega justo después de la aparición de informaciones que le vinculan con un presunto caso de acoso sexual. Alba Villalba, Ferraz. Sí, desde Ferraz aseguran no haber recibido ninguna denuncia contra Izquierdo, pero señalan le han abierto un expediente informativo de oficio ante las últimas informaciones aparecidas en las que se le acusa de un presunto caso de acoso sexual. Le critican no haber sido más claro en los motivos de su renuncia. También la UCO ha entrado hoy en la sede de Correos y en dos ministerios. Buscan información sobre contratos y subvenciones irregulares en torno a la trama de Leire Díez y la SEPI. Los casos de gripe aumentan un 103% en la última semana en España. La tasa de contagios está ya en los 349 por cada 100.000 habitantes. Son el doble que hace una semana. Enseguida les mostraremos cuál es la incidencia aquí en Castilla y León. El Colegio de Médicos de León destaca la buena participación en la huelga contra el Estatuto Marco, la tercera en 6 meses. Piden directamente al Ministerio de Sanidad que considere la participación activa de los facultativos para negociar el nuevo Estatuto Marco. Los precios se moderan por primera vez desde mayo. El IPC cerró noviembre en un 3%, una décima menos que el mes anterior. Luego les damos más detalles. Hoy tenemos cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas bajan un poco, Sergio. Seguirá lloviendo durante las próximas horas, Antonio, fundamentalmente en zonas de la mitad más occidental de nuestro territorio. En zonas de montaña esos chubascos pueden ser bastante fuertes, con unas temperaturas que bajan un poquito y nos vamos a mover entre los 8 y los 12 grados. Son los bombos de la lotería que ya están en el Teatro Real. En su interior, 100.000 bolas de números. Unas 1.800 tienen premio. Por supuesto que el más codiciado es el gordo. Quedan 10 días para el sorteo y ya empieza a oler a Navidad. Desde hace semanas el PSOE afronta una crisis interna por la gestión de las denuncias por acoso sexual a compañeras, tanto de cargos institucionales como del propio partido. El primero en conocerse fue el del ex asesor de Sánchez, Francisco Salazar. Le siguieron las renuncias del secretario de organización del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, y del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La última salpica directamente a Castilla y León. Ha sido la del senador vallisoletano Javier Izquierdo, al que el Partido Socialista abre expediente informativo. Alba. Sí, lo hacen como respuesta a las informaciones que han aparecido en las últimas horas y que le acusan de un presunto caso de acoso sexual. Desde Ferraz insisten en que no han recibido ninguna denuncia contra Izquierdo, pero sí le critican que no ha sido muy claro a la hora de explicar esos motivos de su renuncia. La secretaria de organización del Partido Socialista anima a las mujeres a que denuncien el caso y sobre todo que se esclarezcan los hechos cuanto antes. Este sería el cuarto caso de presunto acoso sexual dentro de las filas del Partido Socialista. La renuncia la hace pública el propio Javier Izquierdo en sus redes sociales. Alega motivos profesionales y personales, los mismos que comunica a su partido, pero varios medios de comunicación relacionan esta dimisión con un presunto caso de acoso sexual. Y ante esto, el PSOE ha decidido abrirle un expediente informativo de oficio, renuncia a sus órganos de manera voluntaria, atribuyendo a unos motivos. Luego vemos en los medios de comunicación lo que aparece, en fin. Yo creo que podría haber sido más claro. Insisten desde Ferraz que no existe denuncia ni conocimiento oficial de comportamientos inadecuados. En el Partido Socialista no hay denuncia. Yo no tengo ninguna constancia que hayan podido Javier Izquierdo hacer algún tipo de este tipo de conductas. Pero hacen un llamamiento. Animo, si hay algunas compañeras o compañeros que conozcan este caso, sobre todo las que posiblemente lo hayan podido sufrir, que lo denuncien. Javier Izquierdo era senador por Valladolid y estaba en la Ejecutiva Federal como secretario de Estudios y Programas. Entre otros cargos, también fue delegado del Gobierno en Castilla y León y procurador en las Cortes.
asegurar la dignidad de la gente. El secretario autonómico de los socialistas no esconde lo que llama sensación de hartazgo y asco por los presuntos casos de acoso. En referencia directa a Javier Izquierdo, reconoce que si se confirman los hechos se tendrá que resolver con la expulsión del partido. La tolerancia cero significa que el Partido Socialista es incompatible con cualquier tipo de atisbo, de duda sobre lo que es la lucha por el feminismo. Es una sensación de hartazgo, de asco. Desde luego esto no ayuda, ¿no? Todo lo que no sea generar el marco de debate y de rendición de cuentas ante la sociedad sobre la gestión de nuestra comunidad autónoma son injerencias. Proteger a las víctimas y actuar hasta el final. Esta ha sido la reacción de Luis Tudanca en X a la dimisión de Javier Izquierdo. Recordamos que en 2023, cuando Tudanca era secretario general del PSOE en Castilla y León, desde Ferraz se impuso incluir a Izquierdo como cabeza de lista al Senado. No son los únicos casos en la comunidad. A la detención y condena del ex procurador soriano Ángel Hernández por violencia machista se suma la investigación aún abierta a Juan Luis Cepa por una presunta agresión sexual a un menor. Reacciones que han llegado también desde la Junta de Castilla y León. La vicepresidenta Isabel Blanco está consternada por estas informaciones. Ha mostrado todo su apoyo a las mujeres socialistas que han denunciado a sus compañeros de partido. Bueno, pues estamos, la verdad es que consternados, por decirlo de alguna manera, consternados con las informaciones que van saliendo sobre este tema. Y desde luego a las mujeres del Partido Socialista que han sido acosadas por sus compañeros de partido, trasladarles todo nuestro apoyo y trasladarles todo nuestro cariño. La vicepresidenta del Gobierno central, Yolanda Díaz, le ha exigido a Sánchez que dé explicaciones ante estos escándalos y que haga cambios en el Ejecutivo. También el PP le ha pedido al presidente que dé la cara y que comparezca en un pleno extraordinario la próxima semana. Núñez Feijóo asegura que España es un país decente gobernado por un Ejecutivo indecente. Estamos en una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión. No nos podemos avergonzar por la mañana y por la tarde, cada día, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos perdiendo la reputación internacional. Y atención porque siguen saliendo más casos. El diario ABC ha difundido mensajes con una subordinada del alcalde socialista de Belalcázar, en Córdoba. En ellos se insinúa con mensajes de contenido sexual e incitaciones a tener relaciones que se repiten varios días. Y todo esto ocurre mientras las investigaciones por presunta corrupción alcanzan a 2 ministerios. La UCO ha entrado en las sedes de Hacienda y de Transición Ecológica, además de en la sede de Correos. Recopilan información sobre contratos y subvenciones que pudieran haber sido amañados en la trama del Eire 10 y la SEPI. La UCO busca expedientes sobre presuntos amaños en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, además de Correos, y ha requerido información también a Patrimonio. Absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es parte de la operación por la que están detenidos las militantes del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, y en la que se indaga en la aerolínea Plus Ultra. La Guardia Civil sospecha que esta compañía pudo usar los 51 millones que recibió del rescate del gobierno para blanquear fondos de Venezuela. Mientras avanza otra investigación, la del caso Hidrocarburos, en la que la Guardia Civil apunta pagos de 1 millón de euros a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Todo forma parte de una madeja de tramas con 4 focos para cobrar comisiones ilegales y otras presuntas irregularidades. El primero de ellos es el de la compra de mascarillas en pandemia, con Koldo García, Ábalos y Aldama entre los implicados. Sus 3 nombres se repiten en el segundo: el fraude en los contratos de hidrocarburos, mientras que Ábalos y su asesor coinciden con Santos Cerdán en otro área de negocio, las presuntas mordidas por adjudicaciones de contratos públicos, donde ha aparecido en escena también Leire García. La otra línea son las maniobras para que el gobierno rescate a empresas, como Plus Ultra. Los casos de acoso y los escándalos de corrupción hacen que cargos del PSOE muestren su hartazgo con Ferraz. Lo ha hecho la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, quien además sugiere que hubo irregularidades en su comunidad autónoma en las primarias con las que Pedro Sánchez logró recuperar el liderazgo del partido en 2017.
Y nosotros veíamos, como en nuestra provincia, cómo había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Obviamente eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo había ocurrido estas cuestiones, ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. En medio de todos estos escándalos hemos conocido el barómetro del CIS, realizado entre el 1 y el 5 de este mes. Curiosamente, la encuesta de Tezanos sigue situando al PSOE como la primera fuerza política, con 9 puntos de ventaja sobre el PP, aunque la diferencia va menguando. Por otra parte, baja ligeramente el apoyo a Vox y sube el de Sumar. El barómetro indica también que los políticos y la corrupción y el fraude son el tercer y el quinto problema para los españoles, a pesar de que cuando se hizo esta encuesta aún no se habían producido las últimas detenciones. Las infecciones respiratorias continúan al alza en Castilla y León. Ya ocupan el 11% de las urgencias, siendo el virus de la gripe el que representa la mitad de los casos. Aún así hay que decir que la incidencia está en niveles de intensidad baja, con 893 casos por cada 100.000 habitantes, por encima, eso sí, de los 741 registrados la semana pasada. Yo creo que aunque la presión en este momento ha crecido las últimas semanas, tenga usted en cuenta que estamos con unos datos de incidencia de gripe de alrededor de 170, sacados el martes, de 173 casos por 100.000 habitantes, y eso pone presión sobre la atención primaria y sobre los servicios de urgencias. De momento todavía no existe una repercusión importante sobre el funcionamiento de los centros. Todo esto coincide con el último día de huelga de los médicos en toda España. En esta jornada el seguimiento en Castilla y León ha sido del 26,8%, cifras muy similares a las de los primeros días. En León hemos hablado con el presidente del Colegio de Médicos de la comunidad. ¿Qué ha dicho? Andrés Berlanga. El Colegio de Médicos de León valora la buena participación en la provincia de la huelga contra el Estatuto Marco, la tercera del sector en 6 meses. Dicen que esto no ha hecho más que empezar, aunque los siguientes pasos se plantearán de forma consciente y no se habla de más huelga todavía, porque reconocen que los principales afectados son los ciudadanos. Todas las partes deben poner de su parte para acabar con la situación cuanto antes y señalan principalmente al Ministerio de Sanidad, que debe considerar la participación activa de los médicos para reformar el Estatuto Marco. Aquí en León, casi el 30% de los facultativos han secundado estas jornadas de huelga. Cuanto antes acabemos con unos movimientos de este tipo, pues mejor para el sistema y para los ciudadanos, porque en definitiva los perjudicados son ellos y también hay que pensar que son los que están pagando el sistema sanitario. Por lo tanto, cuanto antes mejor, y todos tenemos que poner de nuestra parte, pero yo diría que principalmente el Ministerio de Sanidad y la ministra, que desde luego hasta ahora pues no hemos tenido la mejor, o no tenemos la mejor opinión. Cientos de profesionales internacionales de la urología se reúnen estos días en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Se trata de un importante congreso sobre endourología, la disciplina especializada en tratar piedras en el riñón con cirugías mínimamente invasivas. Además de charlas y ponencias, se han realizado cirugías en directo para mostrar las últimas técnicas. Castilla y León destaca en este ámbito de la medicina que ha avanzado mucho en los últimos años. Castilla y León ha sido incluso hasta pionera en este tipo de tratamiento. El doctor Amón hace muchísimos años ya inició todo esto y nosotros hemos recogido su testigo, lo hemos desarrollado y hay muchos hospitales en la comunidad que hacen este tipo de técnica de forma excelente. Con la puesta en marcha hoy de la historia social única, va a ser accesible de una manera fácil, rápida, sencilla y eficaz a una persona, de manera que se pueda ver de manera agrupada las diferentes ayudas, las diferentes prestaciones que esa persona tiene. Lo acaban de oír, a partir de hoy entra en vigor la historia social única. En una sola base de datos se agrupa toda la información de cada persona. Con esto se consigue que el acceso a las ayudas, prestaciones o a cualquier tema social sea de manera más ágil y sencillo. No solo para los usuarios, sino también para los más de 4.000 profesionales que trabajan en los servicios sociales de Castilla y León.
La Policía Nacional ha organizado en Ponferrada este acto contra los delitos de odio hacia las personas con discapacidad. Han participado miembros de la comunidad educativa, asociaciones y familias para unir voces en defensa de la dignidad, los derechos y la protección de este colectivo. En 2025 en Ponferrada no se dio ningún caso de delito de odio a personas con discapacidad, pero sigue siendo necesario concienciar a la población. El lugar elegido ha sido el Conservatorio Cristóbal Hafter, un lugar para poner en valor la música, símbolo de la armonía y de la cohesión. Afortunadamente, pues en la demarcación policial de Ponferrada no se ha producido ninguno, pero desde Policía Nacional lo que pretendemos siempre es prevenir este tipo de actitudes y decir que la tolerancia es cero hacia este tipo de delitos. Desde el ámbito de Policía Nacional, los funcionarios dedicados a participación ciudadana trabajan con colectivos, profesionales, familias y sobre todo en el ámbito educativo. La Guardia Civil ha desarticulado varias redes de sextorsión y blanqueo de capitales. 10 personas de entre 20 y 30 años han sido puestas a disposición judicial acusadas de haber perjudicado de forma económica a varias personas por 51.000 euros. Están identificadas en todo el territorio nacional 30 víctimas, 3 de ellas de Burgos, que fueron precisamente las que permitieron, con sus denuncias, abrir las investigaciones. La manipulación emocional, las amenazas y el uso de toda clase de plataformas digitales eran las principales herramientas del grupo criminal, que usaba perfiles de mujeres jóvenes para empezar a enviar material íntimo y lograr respuesta de las víctimas. También la Guardia Civil ha detenido a 2 personas que formaban parte de un grupo delictivo vinculado a robos con fuerza en viviendas de varios municipios sorianos y también al tráfico de metanfetamina. Entre los objetos recuperados había joyas, aparatos electrónicos y otros efectos denunciados por víctimas en las localidades afectadas. Noviembre no ha sido menos y acumula también una nueva subida de los precios. La inflación se sitúa ligeramente por encima en Castilla y León que en España, que modera el aumento ya que el alza respecto a octubre ha sido inferior al de 2024. También se incrementa la subyacente, ya saben, la que no tiene alimentos ni energía, su mayor nivel en un año. El IPC no baja desde hace 5 años. Hay que ir hasta 2020 para encontrar un IPC negativo, es decir, una bajada real de los precios. Esa subida del 3% en noviembre se ha notado también en los productos típicos navideños. Regalos como las joyas y la bisutería han subido casi un 30% e ingredientes como el cacao y el chocolate lo han hecho en un 10%. Este año la gente está mirando un poquillo más el precio, la verdad. Un gesto que se entiende mejor si echamos la vista atrás, porque desde hace 5 años, es decir, desde aquellas extrañas navidades de 2020, los precios han encarecido más de un 20% y productos tan típicos de estas fechas como los turrones no iban a ser ajenos a la subida. Los motivos, ingredientes como el huevo, que solo en un año cuestan un 30% más. No solo es el huevo, es la almendra, otros años se subió mucho la almendra, el cacao el año pasado subió un montón y también nos repercute. En concreto, los frutos secos lo han hecho en un 6,8%. La comida sube y se nota mes a mes en la cesta de la compra. Pero el periodo navideño se encarga de recordarnos que el incremento es generalizado y que efectivamente tener detalles con nuestros seres queridos nos va a costar más que en 2024. Bueno, la verdad que la plata, yo trabajo sobre todo plata de ley, entonces ha subido bastante. He tratado de ajustar los precios manteniendo más o menos, no subirlos tanto, pero sí ha tenido una subida importante, sobre todo los metales preciosos. La bajada más importante es la del aceite de oliva y la carne de cerdo. Ya ha empezado a notar los efectos de la peste porcina y cae una décima con respecto a octubre. Y sobre los precios se ha pronunciado esta mañana el presidente de Asaja Castilla y León. Ha pedido que si los precios de la carne bajan para los productores, que también lo hagan para los consumidores. Hacer un llamamiento a todos los intermediarios y toda la cadena que nos compra y a las administraciones. Porque aquí se baja al productor muy rápido, pero esos mismos productos han bajado al consumidor. Si no han bajado al consumidor, ¿por qué se le baja al productor? Es algo que desde Asaja denunciamos. Vamos a aguantar el tirón, pero le vamos a aguantar entre todos.
La economía en Castilla y León crece en un 3,5% según la contabilidad regional del tercer trimestre. Este incremento se debe sobre todo al buen comportamiento de la industria, que aumenta en más de un 6%. A ello se suma el consumo de los hogares y el sector servicios, que durante el verano aumentó en más de 3 puntos. Al otro lado de la balanza, las exportaciones, que han registrado un descenso en este trimestre. Este crecimiento del 3,5% es superior al que se estaría registrando en el conjunto de España, que estaría en el 2,8% para este trimestre, superior también al de la zona euro, que estaría en el 1,4%. Sí que es verdad que este crecimiento es algo inferior al del año pasado, pero es bastante superior al que estimábamos para todo el año e incluso puede superar a la previsión. Poner en contacto a grandes empresas con startups que den soluciones a sus problemas. Es el fin de la aceleradora agroalimentaria que ha puesto en marcha en Palencia la Junta de Castilla y León en colaboración con la UVA. Hoy ha tenido lugar el primer encuentro entre todas las partes implicadas, con la presencia del consejero de Economía y Hacienda, y se ha dado respuesta a 7 retos planteados por las compañías. Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que el Gobierno regional destina medio millón de euros para desarrollar este programa hasta el año 2027. El sector primario, el campo de nuestra comunidad, se enfrenta cada día a numerosos desafíos, especialmente ahora el ganadero. Para hacer frente a todo ello, la Junta ha reafirmado su compromiso a través de diferentes líneas de actuación, también con la promoción de los productos cárnicos de calidad que ofrece Castilla y León. El sector ganadero es una pieza clave en la economía de Castilla y León, pero también desempeña un papel fundamental en el desarrollo del medio rural. Por eso, y ante los retos que tiene por delante, el Gobierno autonómico ha reafirmado su compromiso, especialmente en situaciones difíciles, como ocurre ahora con la gripe aviar o la peste porcina. Hemos constituido un comité técnico para luchar contra la peste porcina, que de momento no afecta a Castilla y León, y vamos a estar muy pendientes y vigilantes. Pero también han reforzado, asegura Fernández Mañueco, un modelo productivo sostenible y competitivo. Hemos mejorado las ayudas a cebaderos, impulsado el plan de balsas, las ayudas a las infraestructuras ganaderas y la modernización de las explotaciones. Sin olvidar a otros eslabones imprescindibles como el sector de la transformación o la cadena de distribución. Llegáis hasta todas las familias a través del sector de los carniceros, de los comerciantes y, por supuesto, de la hostelería. Un alegato que el presidente de la Junta ha realizado durante el acto del 25 aniversario de la marca Ternera Charra, donde recibió, en nombre de la institución autonómica, un reconocimiento por su compromiso institucional. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. En un par de años, la Fundación Laboral de la Construcción confía en tener ya en marcha su centro de formación en León. Este centro ya existe en Burgos y Valladolid, donde la tasa de paro en el sector es inferior a la de León, lo que se achaca en buena parte al funcionamiento de este tipo de centros. La patronal, sindicatos y administraciones se unen para impulsar la especialización y profesionalización para cubrir la demanda de mano de obra en un sector que quiere atraer más jóvenes y más mujeres. El centro contará con un presupuesto de cerca de 3 millones de euros. Todo ello exige profesionales en la construcción con conocimientos cualificados que, por tanto, los dan las universidades, los dan los estudios de formación profesional, pero necesitan un plus, y ese plus es la formación que realiza la Fundación Laboral de la Construcción. Que las otras 2 provincias que tienen centro de formación tienen menos parados en el sector. Eso supone que el centro de formación algo hace en el propio sector. Hoy se ha firmado el acuerdo para poner en marcha el Future Lab, un espacio tecnológico que se va a ubicar en el campus de Viriato, en Zamora, y que contará con 3 laboratorios de robótica, impresión 3D y videojuegos. La Junta aportará 700.000 euros para equiparlo. Junto a la Cámara de Comercio de Zamora y la Universidad de Salamanca, facilitará que pequeñas y medianas empresas, estudiantes y profesionales accedan a tecnología avanzada y formación especializada, que reforzará el tejido empresarial.
Con este inicio de este centro, este espacio, este nuevo Future Lab en Zamora, pues nos ponemos desde Zamora a la vanguardia del avance en tecnología aplicada al ámbito empresarial. Establecemos una herramienta de trabajo, establecemos fórmulas de utilización de esa herramienta de trabajo y además damos un importante soporte técnico a las empresas de Zamora. Así que yo creo que es un día en el que nos tenemos que felicitar de esta triple colaboración que sin duda va a tener importantes resultados para Zamora. Con el virus en la fauna salvaje, en los jabalíes, las granjas deben agudizar la vigilancia para evitar que el brote de peste porcina africana llegue a sus instalaciones y a sus animales. Los expertos en bioseguridad recomiendan no bajar la guardia y mantener la vigilancia y las medidas desde el eslabón más pequeño de las explotaciones. Los expertos apuestan por agudizar la vigilancia de la bioseguridad externa de las granjas. Vallados que estén bien firmes, sin agujeros, revisarlos todos. Vestuarios en condiciones, duchas, cambios de ropa, registro de visitantes. Ya en el interior, los sitios donde se recogen los cadáveres deben estar muy vigilados, separación entre zona limpia y zona sucia. Recomiendan estar alerta como si ya tuvieran cerca el virus y trabajar desde el eslabón más débil para evitar cualquier despiste con consecuencias fatales. Para que cualquier cuestión la hablemos, la comuniquemos, trabajar 24/7. Este experto asegura que las cosas se han hecho bien en nuestra comunidad en esta materia en la que lleva décadas trabajando y señala hacia dónde van los nuevos pasos. El registro de visitantes con códigos QR, utilizando datos de GPS para poder saber quién está haciendo qué y tener la trazabilidad de un brote. Y aplicación de las ciencias del comportamiento humano para trabajar con los trabajadores de granja. Todo con un mismo fin, evitar de todas las formas posibles que entre no solo la peste porcina, sino cualquier enfermedad a las granjas que hoy hacen posible que Castilla y León sea la tercera productora de nuestro país de porcino. Culmina el plan de expansión del 012 rural de la Junta. Ya son más de 500 municipios de la comunidad los que se han adherido a este servicio. Un teléfono gratuito en el que, además de atender cuestiones referentes a la comunidad, también facilita trámites y gestiones municipales a los vecinos del medio rural. Con esta llamada de teléfono se evita el desplazamiento a las oficinas municipales en los días concretos que pueda existir esa asistencia personal por parte de los funcionarios locales. También guía a los ciudadanos directamente en el momento que tengan cualquier problema en la gestión electrónica. Son los Goya de la Educación que se han entregado hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. La Junta de Castilla y León ha querido celebrar el talento y la dedicación en un acto en el que 141 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León han sido reconocidos. Ahí los tienen, son los bombos del sorteo de la Lotería de la Navidad que ya están en el Teatro Real de Madrid. También han llegado las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de los premios. Con esto comienza la cuenta atrás para el próximo 22 de diciembre, donde sabremos si alguno de nosotros es el afortunado. El convento y ermita de la Monjía de Fuentetoba en Soria comienza una nueva vida. Tras ser declarado bien de interés cultural en 2024 y adquirido por el ayuntamiento de la localidad el pasado mes de octubre, hoy la Junta de Castilla y León anuncia un proyecto de consolidación y restauración que supera el 1 millón de euros. Va a consolidar los elementos estructurales que son consolidables y restaurar lo que es la parte de la ermita hasta donde podamos llegar. Las cubiertas están en un estado lamentable. Están o no están sencillamente. Había que parar este proceso, pero ahora tenemos que entrar en la conversación, en el debate sobre su uso, porque hay que darle un uso. Y de Soria a Valladolid, ¿dónde podemos descubrir esta exposición? Un homenaje a los 50 años de trayectoria del fotógrafo Rafael Pablos, una obra personal vinculada a la investigación, al proceso artesanal y a la experimentación con los materiales y los lenguajes fotográficos. Retratos, paisajes, bodegones o series conceptuales narradas desde una mirada profundamente personal. Se pueden visitar hasta el mes de marzo.